Buenos días. Amén. Cuando hay calor nos sentimos débiles. Cuando hay frío nos acalambramos. Caso es que nunca estamos contentos. Y lo que debemos darle gracias a Dios es porque todavía podemos sentir. Porque cada día que nos regala Dios es bendición. Olvídate de las cosas que quisieras tener. Mejor agradécele a Dios por todas las que tienes. Porque hay gente que teniendo a la madre no la va a ver, no la va a visitar. Y cuando fallece está lleno el panteón llevándole flores. ¿Ya para qué? La oportunidad de vivir bien y agradecidos con Dios es hoy. Pues demuéstrenlo, que su rostro lo vea. Y sabemos que a veces no podemos expresarlo por una pequeña palabra formada por 5 letras, que se llama temor. El temor en el ser humano es algo que nos mueve. Pero antes de pasar a esa plática que vamos a tener, a ese mensaje que hoy Dios les va a enviar a través de un servidor, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos los ojos, pero abramos el corazón, porque ahí es donde se mueve Dios. Amén. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones, por cada uno de tus favores que hemos recibido, aún de los que ni en cuenta nos hemos dado, Señor, porque a veces estamos tan desconectados de ti que no sabemos cuántas cosas nos da, Señor. Y en este día yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y declaro que esta palabra que tú envías será como una espada de doble filo que irá rompiendo, quitando todo aquello que estorba para que finalmente aprendamos a tener intimidad contigo, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar primeramente a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú le temes a Dios, y ahorita vamos a ver el tipo de temor. Cuando tú realmente le temes a Dios, empiezas a ser un hombre o una mujer sabia. Cuando tú crees que eres mejor, más listo que Dios, te puedo decir, te puedo anticipar que tu vida va a ser un rotundo fracaso. Y podemos citar ejemplos. Entonces ya vimos que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Bueno, en el mundo hay 2 tipos de temores: el temor a Dios y el temor natural. El temor natural es el que tiene el ser humano, y ese lo traemos desde que nacemos. El niño que quiere caminar, ¿lo han visto cómo trata de sujetarse de algo? Se tambalea y trata de correr, algo quiere hacer, y si no, ¿qué hace? Se deja caer de sentón, como diciendo, ahí está mi seguridad. Es un temor natural. El temor en el ser humano se puede convertir en fobia. Los que tenemos, me declaro, temor a las alturas, que simplemente nos asomamos a un edificio y, siento que, bueno, no siento, empiezo a sudar de las manos. Los vuelos para mí no se han dado, si los he hecho es porque he tenido necesidad, pero sí prefiero andar en carretera. El temor a las arañas, a las cucarachas, a los moscos, a las serpientes, a las ratas, a los alacranes. Pero es algo nato del ser humano. Incluso, aquí voy a citar algunos personajes que aparecen en la Biblia que sintieron temor. El primero es Moisés. Y podemos pasar a Éxodo 20. El buen Moisés. Todos conocemos la historia. Todos sabemos cómo se fue dando la situación con este siervo de Dios. Pero ahorita vamos a pasar al Éxodo 20 y vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice la palabra: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis,
porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. Aquí vemos cómo alguien que aparece en la Biblia también experimentó temor. Ahorita vamos a entrar a esa parte que cuando dice el temor a Dios es para no pecar. Vamos a entrar. Ahorita estamos viendo lo natural. Moisés temió cuando vio que al luchar, al forcejear, había muerto un soldado egipcio. Temió cuando se prendió la zarza. Temió cuando le dijeron, tienes que ir y ser el vocero para liberar a mi pueblo. Temió cuando se presentaron las pruebas, ahí ya estando en Egipto. Era normal, pero su confianza, ¿dónde estaba? En Dios. Finalmente, sí hay un temor, pero en Dios podemos caminar. ¿Sí? Y para reforzar esa parte, pasamos ahí mismo en Proverbios, solo que ahora nos vamos al capítulo 8, versículo 13, para entender un poquito cuando nosotros tememos a Dios, por qué nos aleja del pecado. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Nos está señalando algunas actitudes o prácticas que tenemos. Van a decir, ¿cuáles? Bueno, la boca perversa, ¿sí entienden lo que quiere decir una boca perversa? ¿O lo explicamos? Es esa boca que destila veneno, que no es necesario tener una cascabel y que te muerda, a tener a una persona que es tan venenosa con todo lo que habla. Todo lo que habla es destrucción, todo lo que habla es maldición, todo lo que habla son cosas malas. Y como dicen, lo que emana del corazón es lo que puede uno hablar. Entonces finalmente así es la persona. La soberbia y la arrogancia van muy de la mano. Hay gentes que pueden llegar a sentirse por encima de los demás. Ay, hermano, pero eso es afuera, cuando no somos cristianos. Aún siendo cristianos, hay cristianos que vemos de menos a otros cristianos porque tienen menos tiempo, porque conocen menos de la palabra, porque son personas que les da pena quizás alabar a Dios. Lo mejor sería que lo alaben, pero hay personas que dicen, yo así mejor, no. Y nosotros con nuestra soberbia y arrogancia estamos desafiando a Dios porque Dios es bueno, es bondad. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle una calificación a esa persona? Aborrecer el mal es apartarnos de todo aquello que le estorba a Dios. ¿Cómo a Dios? ¿No es a usted? Sí. Le estorba a Dios para que tú puedas caminar conforme al propósito de Él. Cuando nosotros no aborrecemos el mal, difícilmente podemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Cuando nosotros declaramos, Señor, hágase tu voluntad, es porque estoy completamente de acuerdo en que lo que venga, me guste o no me guste, lo recibo porque es la voluntad de Dios. ¿Amén? Muy bien. Vamos a hablar de otro personaje, Pedro. Ese Pedro que ha sido tan polémico. Todo mundo critica a Pedro porque negó 3 veces al Señor. Era parte del proceso. Porque de esa manera se confirmó lo que Dios dijo. Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. ¿Yo, Señor? Pues sí. Era parte de un cumplimiento. Pero Pedro fue una persona que se arrepintió y continuó tomado de la mano del Señor. Primero físicamente y después espiritualmente. Pero vamos a ver Mateo 14. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Yo normalmente utilizo poquitos versículos, pero en esta ocasión el Señor me dijo, camínale con varios versículos. Mateo 14, 29 y 30. ¿Ya están conmigo? Yo les dije que los voy a traer ida y vuelta ahorita en los versículos. Así que no se quejen. Y en el 29 dije, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le sucedió a Pedro? Sintió un temor natural. Pero aquí, si vemos, nos retrocedemos, vemos que el único que identificó a Jesús, ¿quién fue? Pedro. Y le dijo, si me dices ven, voy. Mientras que los otros dijeron, un fantasma. Y nadie se atrevió. Muchos criticamos a Pedro, es que se hundió. Quiero decirles que Pedro dio unos pasos en el agua, porque caminó hacia el Salvador.
¿Qué le sucedió a Pedro? El miedo nato del ser humano. Nosotros declaramos tener mucha fe en Dios. Es que Dios es bueno, es poderoso. Yo sé que con Dios nada puede contra mí. Pero cuando están los vientos fuertes, muchos nos acalambramos, y muchos nos olvidamos de esa fe que estamos procesando. Eso le pasó a Pedro. Cuando vio la fuerza del viento, las olas, cómo estaba. Imagínense ese cielo oscuro, los rayos, las olas, el ruido. Le dio temor. Se hundió. Y eso nos pasa a nosotros. Declaramos un Dios poderoso, bueno, y que Él está conmigo, pero a veces es tan fuerte la situación, es tan fuerte el problema, que nos llegamos a sentir así y nos hundimos en la depresión. Nos hundimos en la desesperación, porque hay un miedo natural. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora vamos a pasar con nuestro Señor Jesús, que también en algún momento experimentó esta sensación humana, porque Él se hizo hombre. ¿Sí? Él se hizo hombre. Y vamos a Marcos, nos vamos a poner en Marcos 14, al versículo directamente 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor iba a intimar con el Padre, iba a orar. Eso es lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero Él mismo declaró a esos seguidores, a los apóstoles: me siento triste, me siento abatido, me siento temeroso. Y muchos pueden decir: ¿cómo? No puede ser que el Señor Jesús haya pasado por eso, haya tenido miedo. Yo quiero decirle que nuestro Señor Jesús, que en esta ocasión nos visitó para salvación, no para juicio, experimentó, porque se volvió carne, era carne. La diferencia que hay entre Él y nosotros es que Él, aunque fue tentado, no pecaba. Y nosotros somos tentados y que pecamos. Entonces pasamos ahora a Lucas 22 y nos vamos directamente al versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién están hablando? ¿De quién? ¿Del Señor Jesús? Fue tanto esa agonía, esa parte que sintió Él, que dijo: Padre, si es posible que yo no pase por esta copa. Fue tanta la agonía de nuestro Señor Jesucristo cuando oraba, que Él sudó sangre. Y muchos dijeron: eso no es posible. Bueno, en la actualidad los estudiosos dicen que un estrés tan intenso revienta unos vasitos y se puede sudar sangre. Es una pequeña hemorragia. Entonces, para lo que muchos decían que no es cierto, hoy está comprobado que sí es cierto. Que era tanto el estrés del Señor, que dijo: Padre, si es posible, evítame pasar por todo esto, pero sea tu voluntad. En ningún momento dijo: hágase mi voluntad. No quiero, sé que voy a sufrir, sé que me duele, pero hágase tu voluntad. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús también experimentó lo que normalmente nosotros podemos experimentar, un temor. Pero Él siguió adelante. Jonás, uno de los profetas menores. Jonás, un hombre que era levita, de una buena situación económica, que tenía una misión. Tienes que ir a informar. ¿Y qué hizo Jonás? Estaba enojado porque esa no era su voluntad. Jonás pateaba porque él quería que Dios hiciera lo que él quería. Y Dios decía: Jonás, por favor, Jonás. Y la misericordia de Dios lo acompañó hasta que un día dijo: mira, Jonás, o agarras la onda o te va a tragar el pez. ¿Y qué creen que hizo Jonás? No la agarró. Entonces se lo tuvo que tragar un pez, mismo que lo fue y lo vomitó, lo arrojó, lo acercó a donde tenía que ir. Y con esto te digo, Jonás sintió un pavor. Imagínate que estás en medio del agua y de repente aparece un inmenso pez. Si con una ratita te subes a la silla, imagínate con un pez. Pues se lo tragó, todavía más temor. Y qué experiencia tan desagradable adentro, ¿no? No sé qué olores y qué encontró, pero cuando lo vomitó, yo creo que no salió tan agradable este cuate.
Y aún así se resistía. Esperemos que no seamos como Jonás, que tenga que venir un pez a tragarnos y luego vomitarnos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya una vez que hemos podido aterrizar la parte de un temor natural como seres humanos, que es normal, ¿qué sucede? Va uno saliendo, va uno riendo y de repente hay un golpe muy fuerte, ¿qué hace uno? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es parte del temor. Si empieza a llover y empieza muy fuerte y se empieza a gotear esto, algunos como que casi quieren decir, nos vamos a inundar, porque somos exageradones. Nos gusta exagerarles, mis hermanos. Eso es algo del ser humano. Entonces vemos esta parte. Ya vemos que el temor se puede convertir en fobia. La fobia es aquello que te congela, que limita que puedas ya hacer algo más. El temor es una parte en la que tiene tan fuerte impacto en uno que nos congela. A veces ya no nos permite pensar claramente. A veces vamos de bote en bote, tope en tope, golpe en golpe, porque ya lo que yo razono no es solución. Es tan grande mi temor que me bloqueo, que ya no veo una salida. Y que aunque haya personas que me estén diciendo, vete por este camino, hazle de esta forma, yo te sugiero que sea así, yo pasé por una situación similar, hice esto y me funcionó, estamos tan temerosos, tan detenidos, tan congelados, que no hacemos caso. Al final todo va a pasar, hermanos, nada es para siempre. La pena, el dolor, la pérdida, el temor, lo más grande que podamos enfrentar, porque vamos a enfrentar todos, no es uno, son todos los que enfrentamos cosas así, al final pasa. Y de ahí lo que tiene que hacer es haber un aprendizaje. Si tú caminas solo, no hay aprendizaje. Simplemente te vuelves rebelde, malhumorado, empiezas a como que a cuestionar, ¿Dios? Pues si Dios fuera bueno, no me hubiera pasado esto. ¿Quién te crees tú que eres para que pienses que Dios está detrás de ti nada más? Dios está contigo. Eso es lo que debemos entender. Pero pensamos que Dios nos quiere castigar. No. En el 99.99% las cosas malas que nos pasan son por consecuencia de nuestro estilo de vida. El amigo, el padre, el esposo, la esposa, el hermano, no hagas esto. Lo tengo que hacer. Y después estoy llorando y cuestionando a Dios. Es que no me imaginé, yo pensé que iba a salir bien. Hay una frase que, cómo me molesta, pero yo la dije. Cuando los hijos dicen, quiero vivir la propia experiencia, déjame a mí no me va a pasar como a ti. Y al rato, ¿qué creen que pasa con el hijo? ¿Qué pasa? Que venimos y tenías razón, papá, tenías razón, mamá. Pues claro. Pero esa frase todo mundo la dice. Mi hija cuando estaba chiquita, pequeñita, se enojaba Londrita, se subía como podía a unas sillas, cruzaba los brazos y las piernas, y estaba así. Y le decía a uno, ¿qué tienes, hijita? Nada. ¿Qué tienes, Alondrita? Es mi popopobema. Entonces ahora le hacemos burla de, ¿es tu popopobema? Pero así nos pasa a todos. Ese es un miedo natural y el temor se puede convertir en miedo y el miedo se puede convertir en terror. Ahí vamos a empezar. ¿Cómo podemos evitar esa parte si es algo que está en nosotros? Pablo, ustedes saben quién era Pablo, servidor del Señor. Sin embargo, cuando estaba naufragando, que se estaba por ahogar, sintió miedo. Ahí sí dijo Pablo, ay, la vi cerca y sintió mucho miedo. Sintió temor. Entonces es algo normal el sentir temor. Lo que no sería normal es permitir que siga avanzando si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser seguidores de Dios y si tenemos una intimidad con Dios. Porque el temor lo que va a hacer es, número uno, y vamos a pasar, ahora sí, mis hermanos, el temor en Dios, para entender por qué temor a Dios. No es algo malo, al contrario. El temor natural es malo si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros permitimos que crezca más, que se vuelva terror, que se vuelva miedo. ¿Sí queda clara esa parte? Ese es el temor natural. Pero ahora, ¿por qué debemos? No es de que si queremos, debemos tener temor a Dios. Primero,
temor en la Biblia pues, se presenta en dos formas. Ya vimos una, que es la forma natural. La segunda es el temor a Dios. ¿Qué sucede cuando experimentamos ese temor a Dios? Primero, reconocemos su santidad. Segundo, reconocemos soberanía. Tercero, reconocemos su poderío. Cuarto, reconocemos su misericordia. Y por ende, el quinto es, y reconocemos su amor. Eso es el temor a Dios. Por eso comencé con el versículo de Proverbios capítulo 1, versículo 7. La sabiduría empieza cuando tenemos temor a Dios, temor a Jehová. Ahí comienza realmente lo que es tener un discernimiento, lo que es tener un sentimiento hacia algo correcto. El temor natural es que aquí hay una altura, incluso marcan, y si yo me acerco demasiado, hasta ahí puedo, pero si hago esto, como muchos que hasta le juegan y se avientan, es lógico que te va a pasar algo, ¿no? Y después vas a decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? Recuerden que Jesús fue tentado. A Jesús Satanás les dijo, lánzate para que salgan las manos del ángel. Dijo Jesús, no tentaremos al Padre. O sea, Jesús lo dijo, no tentaremos. Pero nosotros como a veces nos sentimos más que Jesús, pues yo lo ando tentando. La palabra dice, Dios dice, pruébame. Algún día vamos a leer el contexto de a qué se refiere con pruébame. Pero no se refiere a que lo andes tentando, eso es definitivo. Entonces, seguimos avanzando, el temor en Dios. Temer a Dios en tal consideración que Él tiene un gran impacto en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de comportarnos. Porque a veces pensamos una cosa y hacemos otra, ¿eh? Mi padre siempre me decía, es que lo que haces no me permite escuchar lo que hablas. Porque podemos hablar muchas cosas bonitas, pero nuestro comportamiento va en sentido opuesto. Entonces, dijimos, impacta nuestra vida, cambia nuestra manera ¿de qué? De pensar. Dos, ¿qué pasa? Nuestro comportamiento cambia. Tres, nuestra manera de hablar cambia, y se los digo por experiencia, ¿eh? Alguien que está alejado de Dios, lo oyes hablar, y créeme que aunque hable dulzuras, si estás alejado de Dios, estás hablando trampas. Estás preparando la lisonja para hacer caer a alguien, para abusar a alguien, para despojar a alguien. Pero el que realmente modeló esa parte de hablar, ya no puedo hablar con una manera abusiva, para despojar, para engañar. Entonces nuestra forma de expresar y la manera que utilizamos nuestra forma de expresar cambia completamente. Obviamente, nuestra vida, por esa gran influencia de Dios, tiene que cambiar. No podemos ser los mismos. Y créame, lo que se espera de un cristiano es que modele a Dios. ¿Y cómo lo modela? A través de sus actos. Por eso dice la palabra, por tus frutos, muchos se van a acercar. ¿Pero qué creen? También dice que por nuestros frutos, muchos que van a hacer, se van a alejar. Yo creo que en algún momento ustedes han dicho, híjole, es que ser cristiano, yo tengo una historia de terror. Sí, sí existen historias de terror. Existen cristianos que abusan, que despojan, que roban, que engañan, que siguen fumando, que siguen tomando, que siguen como adulterio, que siguen en fornicación. Sí, gracias a Dios es minoría. Porque ser cristianos es un estilo de vida. Es reflejar en nuestra vida a Cristo, aquel que murió en la cruz para liberarnos del yugo de Satanás y liberarnos de la muerte. Entonces, ¿por qué nos seguimos muriendo? Porque hay una segunda muerte. La muerte natural, como dijimos, ahí en los planos hay dos. Está lo natural y está lo sobrenatural. Pero Él nos va a librar de la muerte eterna. ¿Ven? ¿Y quién puede tomar esa promesa, hacerla suya? Solo los que tienen intimidad con Dios, los que obedecen, los que tratan de tener un estilo de vida diferente, una forma de pensar y de actuar diferente.
fallarle a Dios es automáticamente retroceder. ¿Podemos equivocarnos? Sí, somos seres humanos. Pero como ya tenemos sabiduría en Dios, tenemos conocimiento de Dios, porque cuando leemos su Biblia, Él nos habla, es como ese maestro que nos va enseñando. A través de su palabra nos previene, nos educa, nos corrige, nos fortalece. Podemos tener la capacidad de decir, me equivoqué, discúlpame, me equivoqué, discúlpame, esto no es mío, lo tomé de más. Pueden haber muchas cosas. ¿Que hay pena? Sí, para eso existe la pena. Dios la puso así como para forzar a que no hagas las cosas. Entonces nuestra vida tiene que ser un modelo de nuestro Señor Jesucristo. Tememos, cuando ya somos cristianos comprometidos, ¿saben cuál es nuestro verdadero temor? Fallarle. Y ese temor es válido. Por eso les dije, ahorita vamos a ver por qué debemos de tener temor a Dios. Porque si yo temo fallarle a Dios, si yo temo fallarle a nuestro Señor Jesucristo, por lógica, tengo que caminar de una forma derecha. No hay atajos, no hay cosas de que, es que yo pensé. No pienses de forma humana. Piensa de acuerdo. Yo siempre me pregunto antes de contestar, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Dios en este caso? Y no es que queramos o que nos vayamos a sentir como Dios o Jesús, pero cuando nosotros tratamos de pensar como Dios, como Jesús, hay sabiduría y podemos tomar una mejor decisión. Los que tomamos decisión fuera del consejo de Dios, estamos de error en error. Ese es un hecho. Créanme, y puedo citar muchos ejemplos. El temor del cristiano inicia hasta por algo sencillo. A veces es tanto el temor de no ser aceptados por el mundo, en el trabajo, en el vecindario, no ser aceptados en el mundo, que negamos o nos hacemos oxisos de somos cristianos. Y oye, ¿tú eres cristiano? ¿Quieres cafecito? Oye, los domingos te he visto que te metes a una bodega azul. ¿Tú vives por ahí? Oye, vamos a echarnos unas copitas, vamos a ir a un antro. Órale, les acompaño. Te tomas una porque me hace daño y está tomando. ¿Por qué? Porque tiene temor a ser desaprobado, a no ser aceptado y prefiero quedar mal con Dios. Ay, tú aguántame, Dios, tú eres bueno, tú eres misericordia. Las renuevas cada mañana y quedar bien con el hombre. Cuando realmente tenemos una intimidad con Dios, el único temor que debo de tener es fallarle a Él. Estoy enfermo, si Dios quiere, Él me puede sanar. No tengo trabajo, si Dios quiere, Él me puede dar trabajo. Necesitaría yo un carro, si Dios quiere, me va a dar un carro. Si Dios quiere, y yo espero en Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de un verdadero cristiano. Y no que caminemos de, quiero un carro, y yo le hago como le haga, me vuelo lo que sea del trabajo, le vuelo lo que sea a mi padre, pero de que me hago mi carro, me hago mi carro. Y se puede hacer de su carro, al rato se lo desvaligan, se lo roban o se lo chocan. Porque pues no hay bendición. Todo en los tiempos de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy Dios les dice, el temor que les permito tener es el de fallarme. Teme fallarle a Dios. Y cuando tú le temas fallarle a Dios, automáticamente tu vida va a cambiar, porque vas a caminar de una forma más recta. No te vas a dejar tentar. Provocaciones y tentaciones hay a cada momento, pero tú vas a seguir caminando. Podrás tener la capacidad que tuvo Jesús de decir, no tentarás al Padre. Porque cuando Jesús en esos 40 días salió del desierto, si has leído la Biblia, dice, y salió con poder. Jesús tenía poder, bueno, salió con poder, o sea, puede ser que hasta con más poder, porque iba a cumplir con un propósito ya. Cuando tú caminas en el desierto y no te dejas tentar, ¿qué puede ser tentar? Cuando estamos en el desierto, muchos dicen es algo malo. No, mis hermanos, a veces Dios nos tiene que llevar a ese lugar para tener esa intimidad. Pero en el desierto, si sabemos lo que es un desierto, es árido, la temperatura calurosa en el día, muy fría en la noche, no hay agua, hay animales, muchas cosas.
y es lo único que nos fijamos. Pero si vemos, el pueblo de Dios caminó y lo cubrió una nube y había una columna de fuego y descendía el maná y cuando golpeaban la roca brotaba agua porque caminaban con Dios. Si tú caminas con Dios, el desierto va a servirte para crecer, para fortalecerte y cuando salgas del desierto vas a salir con poder. Porque el problema que tenías en el desierto ya ahí quedó. ¿Se solucionó o no se solucionó? No sabemos cuál es el propósito de Dios. Ahí queda. Tú sigues caminando. Pero más adelante Dios te va a utilizar porque alguien con un problema igual se te va a presentar. Y tú vas a tener la capacidad que Dios te dio para decirle, a mí me pasó algo igual. Yo hice esto. ¿Qué hiciste? Confiar en Dios. Confiar en Dios. El temor a Dios es lo único que Dios mismo permite. Porque te aleja del mal. Te aleja de la tentación. Y vamos a ver Salmo 128. Y nos vamos rápidamente al versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Qué bueno, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? La sabiduría comienza cuando temes a Jehová. Pero aquí dice, y andas. O sea, no solamente le temo, porque hay gente, ay no, yo le temo a Dios, ay Dios me libre, pero sigues andando en tu propia voluntad, en tus propios caminos. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo donde mi nombre es invocado, le está hablando a quien lo conoce, a quien le conoce, no le está hablando al que no le conoce, le habla a quien le conoce. Donde mi nombre es invocado, donde mi nombre es mencionado, ahí lo dice. Si oraren, si buscaren mi rostro, y si se apartan o dejan de hacer lo malo, o sea, estaban en pecado. Estamos en pecado muchas veces. Pero solamente haciendo esas tres cosas, orar, buscar su rostro, buscarlo, tener esa intimidad con Dios, pero dejar de hacer lo malo, entonces, y solo entonces, yo lo voy a oír. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Perdonar sus pecados. Lo primero que hago es perdonar los pecados. Dios hace, perdono tus pecados. Y sanaré tu tierra. Tu tierra puede ser tu matrimonio, tu trabajo, tu salud, tu relación con los padres, con los hermanos, con el vecino. Cuidado cuando hay una situación entre padres e hijos. Eso hay que cuidarlo mucho. No te tiemble la mano, padre o madre, para corregir al hijo. Que no te tiemble, porque el enemigo está atacando a la familia. Está destruyendo algo que es tan importante para Dios, porque a través de la familia Dios edifica el de multiplicados de una forma correcta. Nada de que hombre con hombre y mujer con mujer, no, y aunque adopten, no generan vida, y lo que no genera vida, muere. Ese es un hecho. Entonces ya queda claro que cuando caminamos con Dios, cuando nos estamos como que torciendo y alejando, hay tres maneras. Orar mucho. Buscar su rostro es buscarlo a Él por sobre todas las cosas. Nada importa más que la intimidad con Él. Y dejar de estar pecando. Yo quiero sanar mi matrimonio, Señor. Ay, pero es que la güera que traigo, ¿cómo me gusta? Óyeme, por favor. Y sí pasa en los cristianos. Yo quiero durar en el trabajo, Señor, pero es que me tengo que estar volando lo que llega los viernes. O sea, ¿cómo quieres sanar si sigues en el camino? Entonces dice Dios, primero tengo que perdonar tus pecados. ¿Cómo voy a perdonar tus pecados? Cuando te alejas de ellos. Ya no hay pecado. Te perdono, camina. Ahora sí, vamos a atender el asunto y vamos a corregirlo. Amén. Entonces pasamos, seguimos leyendo. Nos queda claro. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y vean la bendición. Eso sí les va a gustar. Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué? Bienaventurado serás y te irá bien. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que yo quiero. Ah, sí, pero para tener eso, tienes que andar en sus caminos. Tienes que temerle. Tienes que honrarlo. Sencillo. ¿Es algo difícil, mis hermanos? ¿Quieres crecer hoy? Hay 10 mandamientos. Escríbelos en una cartulina y haz un check-out en cuál estoy fallando. Y ahí puedes empezar a corregir.
Es una fórmula muy sencilla. A mayor queja, mayor prueba. A mayor obediencia, menos prueba. Es algo natural. Si tú estás fumando, y estamos hablando dentro y fuera del cristianismo, hay cristianos que fuman y lo sabemos. En algún momento tienes un problema pulmonar y después vas a decir, ¿por qué lo permitiste, Dios? Pues porque desobedeciste, chavo o chavita. No has agarrado el hilo. Tienes que entender. Ay, ¿por qué los hombres no me toman en cuenta? Las mujeres, algunas mujeres. Pues porque andas coqueteando y andas de loca. Ay, pero yo soy una mujer con 2 hijos. Pues puedes tener 10. Mientras sigas así, no, ningún hombre te va a tomar en serio. ¿Y qué crees? Le voy a echar la culpa a Dios. El hombre, ay, ¿por qué ninguna mujer me cree? Pues porque andas de borracho. Porque no eres trabajador, porque no eres responsable. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quieres bendición? Apártate de lo malo. Busca a Dios. Teme fallarle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien ya teme temerle a Dios, estamos casi al 50% de que nuestra vida va a ser mejor y de que puedo caminar tomado de la mano de Dios. Errores va a haber, porque Dios ha dicho en su palabra, no dejaré caído para siempre al justo. Quiere decir que aún el justo va a caer. Pero Él dice, al que es justo no lo voy a dejar caído, lo voy a levantar. Porque caminamos con Él, porque esperamos con Él, porque le obedecemos a Él, porque la tentación es grande, pero la tentación es perdición, mis hermanos. Perfectos no somos. Pablo mismo decía, conozco y quiero hacer la ley. Híjole, pero a veces como que mis extremidades me traicionan. Pablo y Pedro tuvieron enfrentamientos, normal, pero siguieron caminando con Dios. Entonces, cité a algunas personas que tuvieron miedo, lo respaldamos con la palabra, entendemos que el temor es natural, un temor natural, como un temor a Dios. Ya vimos la diferencia, ¿no? Temer a Dios es algo necesario, porque cuando le temo a Dios lo que menos deseo hacer es fallarle. Y cuando yo deseo no fallarle a Dios, difícilmente voy a caer. Difícilmente las tentaciones me van a hacer tropezar. Amén. Temor a Dios significa caminar en santidad. Caminar en santidad significa no tentar a Dios. No tentar a Dios nos lleva a no fallarle a Dios. Sencillo. No es algo tan complicado. El ser humano es pecaminoso. El ser humano es mentiroso, es abusivo. Pero cuando venimos a este plano, que es el plano espiritual, nuestra vida no puede ser igual, tenemos que cambiar. Y por frutos nos van a conocer cuando pensamos diferente, nos comportamos diferente, hablamos diferente, nos ayudamos de forma diferente, no buscamos el beneficio propio, siempre busco el beneficio de una persona, siempre estoy dispuesto a ayudar. Tengo mis tiempos para intimar con Dios. Es que yo oro cuando puedo. Te garantizo que vas a orar y puedes orar cuando tienes problemas. Ahí sí no te va a fallar. Y ahí sí vas a dedicar el tiempo que quieras. Cuando hay un problema, ay sí, Señor, yo sí estoy orando y yo voy a orar y Señor, tú eres mi esperanza. Hermanos, al final, como dijo el juez a la viuda, ay, porque tanto estás insistiendo te voy a contestar, te voy a responder. Y Dios, que es misericordioso, responde. Pero, puede responder, pero hay consecuencias, ¿eh? Y no es porque Dios sea malo, sino porque hay una consecuencia de lo que hagamos. Siempre va a haber consecuencias de nuestros actos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, mis hermanos? ¿Nos queda claro lo que es un temor natural? ¿Sí? O me regreso, porque esto es importante. Esto va a marcar un parteaguas en mi vida por si todavía andaba yo perdido. ¿Nos queda claro lo que es un temor a Dios? ¿Lo que es el temor a Dios? Es simplemente no fallarle, no provocarle. Así sencillo, no fallarle a Dios. Cuando tengan que tomar una decisión, háganse esta pregunta. Si hago esto, ¿honro a Dios o le doy entrada al diablo? Y ahí vas a tener la respuesta.
No creo que haya mucho que pensar. Si tomo esto que no es mío, ¿honro a Dios o honro al diablo? ¿Cuál será la respuesta? Si abuso del cigarro, si abuso del alcohol, si engaño a mi mujer o engaño a mi esposo, si le falto el respeto a mi padre o a mi madre, si no tengo esa intimidad con Dios, si no busco a Dios, si no le temo a Dios, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la conclusión? Ya la sabemos. No hay otra. Y vuelvo a decirles esto que me da vuelta. Padres, no teman corregir a los hijos. No teman hacer eso, porque es un favor. Y la palabra dice que al que ama a Jehová, ¿qué hace él? Él lo corrige. Y Dios dice, corrige a tu hijo a temprana edad. ¿Por qué será que a temprana edad? Porque después cuesta más trabajo. Después los hijos se sienten o están más altos y se sienten más fuertes. Tuve un maestro, Isacio Morales, cuando yo entrenaba de jovencito, que me decía, el karate es para esto, esto y esto. Pero lo primero que tienes que hacer es emparejar la pelea. ¿Cómo? Pues si aquel tiene un cuchillo, tú agarra un palo. Olvídate del karate. Eso es en el mundo. Se trata de emparejar. En lo espiritual, ¿cómo nos podríamos emparejar? Porque nuestra lucha no es contra sangre, contra carne. Pues con intimidad con Dios, conociendo la palabra de Dios, caminando conforme a la voluntad de Dios, anhelando que el Señor haga su voluntad en mi vida, cumpla su propósito en mi vida, la de mi familia, y que yo jamás le falle al Señor. Amén. Vamos a terminar, nos vamos a ir al Salmo 34. Y espero, mis hermanos, de todo corazón, que haya quedado claro la diferencia entre un temor natural y un temor espiritual, que es el temor a Dios. Ya está en Salmo 34. La palabra de Dios en el Salmo 34, me voy directo al versículo 4. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, ¿qué hice? Buscarle. Eso es lo importante. Busca a Jehová. Él te oye y te libra, no del temor pequeño o del grande, de todos tus temores. Pero para gozar de ese privilegio, ahora sí nos vamos a 34, versículo 1. Y la palabra dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no cuando me vaya bien, que es muy fácil para nosotros. Aun cuando me esté yendo mal, bendigo a Dios. Su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo. Voy a estar cantando, silbando, taradeando la alabanza, dándole la honra a Dios. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Así y solo así busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. ¿Alguna duda, mis hermanos? Pues que el Señor les bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor los guíe y que ahora nosotros, primero Señor todo lo que va a hacer, pero ahora nosotros que tengamos el deseo, el anhelo y la sensibilidad para intimar con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este maná recibido. Te damos gracias porque eres bueno en todo tiempo, Señor. Te damos gracias porque solo buscas lo mejor para nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que derrames sabiduría de lo alto para que en todo momento caminemos conforme a tu propósito y tu voluntad y que en ningún momento nos permitas defraudarte o fallarte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, declarando paz, sanidad y prosperidad a cada uno de mis hermanos que están aquí, a las familias que representamos. En el nombre de Jesús y para la honra y gloria tuya, Padre. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor.